Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, El Rincón del Matador, un espacio educativo para despejar dudas de matemáticas, química y física. En esta oportunidad vamos a entrar al fascinante mundo de lo que es las matemáticas. Aquí vamos a explicar lo que es la resolución de triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos internos es igual a 90 grados. Fíjense, aquí el ángulo M tiene 90 grados. Se van a dar cuenta con este cuadrito y un puntito ahí. Bien, en un triángulo rectángulo hay tres ángulos internos. Los ángulos internos se les representan con la letra mayúscula y los lados con las letras minúsculas. El ángulo opuesto al lado M, en este caso el opuesto al ángulo N es el lado N. Y el opuesto al ángulo M es el lado M. Y el opuesto al ángulo Q es el lado Q. Bien, como primer teorema, aquí vamos a aplicar el teorema de la sumatoria de ángulos, que va a ser ángulo M más el ángulo N más el ángulo Q es igual a 180 grados. Esta fórmula o este teorema se aplica cuando se conocen dos ángulos para luego conocer el tercer ángulo. Después, como segundo teorema, es las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6, jóvenes. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya eso ya hemos estudiado en los videos, o hemos visto en los videos anteriores. Así que vamos a recordar solamente los tres primeros, seno, coseno y tangente. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y el tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí vamos a utilizar el seno del ángulo N, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Siempre la hipotenusa va a ser el que está al ángulo opuesto al M, ¿sí? Y va a ser la línea más grande. Bien, de esa manera de aquí ya vamos a ir despejando N, que vamos a explicar en el ejercicio que tenemos. Bien, como tercer punto importante es el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se utiliza cuando se conocen dos lados para luego conocer el tercer lado. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, o también en este caso de sus dos lados. Bien, bien jóvenes, ahora vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Fíjense, acá nos dan ya la figura. De esta figura vamos a sacar los datos, ¿sí? El ángulo M es 90 grados, el ángulo N es 36 grados, nos pide calcular el ángulo Q. En cuanto a los lados, fíjense el lado M, que en este caso sería la hipotenusa, porque está en el lado opuesto al ángulo M, que es 60 centímetros, el lado N no sabemos y el lado Q tampoco. Bien, como primer paso vamos a encontrar el ángulo Q, así que aquí encontrando el ángulo Q, ¿sí? Vamos a anotarlo. ¿Y cómo hacemos para encontrar el ángulo Q? Vamos a utilizar el teorema de la sumatoria de ángulos. ¿Por qué? Porque aquí ya conocemos dos ángulos. Y si queremos conocer un tercero, vamos a aplicar la sumatoria de ángulos que ya dijimos en este ejemplo. Bien, aplicando la sumatoria de ángulos sería ángulo M más el ángulo N y más el ángulo Q es igual a 180 grados. Bien, ahora de aquí vamos a despejar el ángulo Q. Despejando el ángulo Q llegaría a ser 180 grados. Y fíjense, el ángulo M y el ángulo N, ¿qué le está haciendo al ángulo Q? Lo están sumando. Y todo lo que suma pasa a restar al otro lado. Sería menos el ángulo M y menos el ángulo N. De esa manera
Ahora aquí lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar valores, ¿sí? 180 grados, ponemos 180 grados, menos el ángulo M es 90 grados, menos el ángulo N, que fíjense, es 36 grados. Y de esa manera vamos a encontrar el ángulo Q. Lo que tenemos que hacer acá es solamente utilizar nuestra calculadora. Sería 180 grados menos 90 y menos 36 grados. Nos va a salir un ángulo de 54 grados. ¿Sí? Bien, de esa manera hemos encontrado el ángulo Q, que llegaría a ser 54 grados. Bien, como segundo paso, aquí fíjense, solamente conozco un lado y quiero conocer otro lado, ¿sí? Y aquí también, así que aquí sí o sí yo tengo que utilizar una función trigonométrica. Vamos a encontrar el lado, podemos encontrar el lado n, ¿sí? Aplicando lo que es una función trigonométrica. ¿Qué dice una función trigonométrica? Fíjense, el seno del ángulo n, fíjense acá, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así que nuestra incógnita lo vamos a colocar con un color rojo, dividido entre la hipotenusa m. Y de aquí despejamos el lado n. Despejando el lado n, fíjense, el lado n, ¿qué le está haciendo al lado n? Le está dividiendo. Y todo lo que divide pasa a multiplicar al otro lado, que sería m por el seno del ángulo n. Aquí lo único que tendríamos que hacer, jóvenes, es reemplazar valores. El lado m es 60 centímetros. ¿Sí? Ponemos 60 centímetros por el seno del ángulo n. Y el ángulo n, fíjense acá, es 36 grados. Y de esa manera vamos a encontrar el lado n. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar 60 por seno de 36, nos va a salir un resultado de 35.27, redondeándolo, 35.27 ¿qué? Pero centímetros. No tenemos que olvidarnos de las unidades, ¿sí? Bien, acá sería 35.27 centímetros. Bien, ahora, como tercer paso, fíjense, como ya conocemos dos lados y queremos conocer un lado, aquí sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Así que aquí vamos a poner encontrando el lado Q. El lado Q, ¿sí? Utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? Porque conocemos ya ¿cuántos lados? Dos. Y queremos conocer el tercer lado. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual al cuadrado de sus dos catetos, ¿sí? O sea que fíjense, la hipotenusa sería m elevado al cuadrado va a ser igual a n elevado al cuadrado más q elevado al cuadrado, ¿sí? Eso sería el teorema de Pitágoras. Del teorema de Pitágoras vamos a despejar el lado Q. Ya despejando el lado Q, ¿cómo sería? El lado Q va a ser igual. El lado n al cuadrado, ¿qué le está haciendo al lado Q? Le está sumando, pasa a restar al otro lado. ¿Sí? Sería en este caso m cuadrado menos n elevado al cuadrado, y acá sería q elevado al cuadrado. Para que desaparezca este q, elevamos a raíz cuadrada ambos miembros, ¿sí? Y de esta manera hacemos esta eliminación, ¿sí? Simplificamos,
Y acá sería Q va a ser igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado menos n elevado al cuadrado. Bien, lo que tenemos que hacer aquí ahora es solamente reemplazar valores. Así que ponemos Q, el lado Q va a ser igual a la raíz cuadrada. El lado m, fíjense al lado m es 60. Ponemos entre paréntesis 60 centímetros al cuadrado. Menos el lado n que acabamos de encontrar, 35.27. 35.27 centímetros. Y todo elevado al cuadrado. ¿Sí? De esa manera, aquí agarramos Q igual y agarramos calculadora. No se olviden, jóvenes, que la calculadora es muy importante para hacer todo este tipo de ejercicios. Paréntesis, 60 elevado al cuadrado, menos, abrimos paréntesis, 35.27, todo elevado al cuadrado, nos va a salir un resultado de, un resultado aproximado de 2356,027, pongamos a ver, centímetros y uno más elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de toda esa cantidad nos va a salir un resultado aproximadamente de 48, redondeándolo, 54 centímetros. ¿Sí? Así que aquí el lado Q va a salir 48,54 centímetros. Y no nos olvidemos que el ángulo Q es 54 grados. Bien, jóvenes, si este video te ayudó y quieres que el Rincón del Matador siga creciendo, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Chao, chao, chao.